Ya. Entonces, aquí tenemos verbos regulares, ¿no es cierto? Hay oraciones con verbos regulares. Por ejemplo, dice, I live in London. She lived in Paris. This is affirmative sentences, ¿ya? Son oraciones afirmativas. Pero ahí están con verbos regulares. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si utilizamos verbos irregulares? Por ejemplo, the verb eat. Ya vamos a utilizar el verbo eat, ¿cierto? Entonces tenemos eat. Y habíamos visto que el pasado es ate. Ya, entonces, mire, por ejemplo, we ate a pizza. ¿Se acabó? ¿Ya? Entonces, prácticamente la estructura es la misma, viene a ser la misma estructura, pero simplemente que hay que considerar que son verbos irregulares y cambiar el verbo, ¿ya? Entonces, recuerden, con verbos regulares aumentábamos la idea al final del verbo y eso era todo. Pero con verbos irregulares cambia totalmente la forma del verbo. Entonces ahí tenemos, we ate a pizza. Nosotros comimos una pizza, ¿ya? Y eso es todo. Another example, for example, another irregular verb. Ya, por ejemplo, forget, olvidar, ¿ya? Y el pasado, en cambio, es forgot, ¿ya? We forgot the homework. We forgot the homework, ¿ya? Nosotros olvidamos la tarea, ¿ya? Nosotros olvidamos la tarea. Entonces, aquí está el verbo, que es olvidé, ¿no? Nosotros olvidamos la tarea. Entonces, el pasado de forget es forgot, ¿no? Entonces, recuerden que estos son verbos irregulares, son irregular verbs, porque su forma cambia totalmente y no agregamos solo la ed, como los otros verbos, ¿no? Que solo aumentábamos ed, aquí no. Aquí tiene que cambiar totalmente su forma, ¿ya? Pero estas son oraciones positivas. ¿Qué pasa cuando son oraciones negativas? Ojo, lo mismo, ¿no? Oraciones negativas. Aquí recuerden con los regular verbs y los irregular verbs tenemos que utilizar un auxiliar. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? El auxiliar es didn't, ¿no? Este didn't significa no, ¿ya? Significa no. Entonces aquí, we didn't speak. Pero ojo, aquí hay algo bien interesante. Voy a utilizar la misma oración, ¿ya? Entonces, este auxiliar, mire, pasa lo siguiente. Primero que el auxiliar lo usamos en todos los pronombres personales, ¿ya? We have to use the auxiliar didn't in all the personal pronouns, con todos los pronombres personales. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer lo siguiente. Simplemente, por ejemplo, I, viene la negativa, didn't, esta palabrita que sirve para decirme que está en negativo, ¿no? He didn't. Y ojo, aquí viene una regla importante, ¿ya? Cuando utilizo un auxiliar, el auxiliar es didn't, el verbo se normaliza, ¿ya? Es decir, que ya no tengo que escribir en pasado, ¿ya? Cuando el verbo se normaliza, es tal cual su forma en presente. I didn't speak. Porque el pasado de speak es spoke, ¿no? Es spoke, pero si yo escribo una oración en positivo, tendría que escribir speak, pero si escribo en negativo, tendría que ser speak, ¿ya? Vamos a hacer con esto mismo para que se pueda entender mejor, ¿ya? La oración we ate a pizza, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a escribir I didn't eat a pizza. ¿Qué dice la regla? Repito lo que dice la regla es que cuando utilizo auxiliares, en este caso estoy utilizando el auxiliar didn't para hacer negativa, el verbo se normaliza y el verbo es normal. No tengo que escribir en pasado, ¿ya? Solamente yo escribo en pasado cuando utilizo oraciones afirmativas, porque mire, I didn't eat a pizza. ¿Qué pasaría con otra oración? We forgot the homework. Entonces, si es negativa, voy a escribir we didn't forget, porque esa es la forma original del verbo, forget the homework. Homework, ¿ya? Y eso es todo. Entonces, mire, ahí tenemos, we didn't forget the homework. Entonces, ahí tenemos, we didn't forget the homework. Entonces, repito, la regla me dice que cuando utilizo un auxiliar, que en este caso el auxiliar es didn't, el verbo se normaliza. Entonces el verbo va a ser el normal, el que ya conocemos, que es forget, ¿ya? No utilizo forgot, sino forget, ¿ya? De homework. ¿Qué pasa con las preguntas? Miren, exactamente lo mismo, ¿ya? Cuando hago preguntas, recordemos que decíamos que primero utilizamos el auxiliar did, ¿ya? Que eso me indica que es pregunta.
Pero igual, como estoy utilizando un auxiliar, el verbo se normaliza. No tengo que escribirlo en pasado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer preguntas con esta misma. We, bueno, en este caso sería, did you eat a pizza? Did you eat a pizza? Ahí está la pregunta. ¿Comiste una pizza? ¿Comiste una pizza? Entonces, el verbo es normal. Tengo que escribirle normal porque estoy utilizando un auxiliar. En el siguiente caso sería lo mismo. Utilizo el auxiliar did. Did we forget? Did we forget the homework? Entonces el verbo es forget, ya el verbo es normal, porque estoy utilizando un auxiliar. Entonces, en conclusión, nos dice que utilizamos el pasado, ¿no es cierto? Utilizamos el pasado, pero solo en oraciones afirmativas. Afirmativas, ¿ya? Cuando son negativas y cuando son preguntas, el verbo se normaliza. ¿Listo? Como estoy utilizando el auxiliar didn't, y en este caso el auxiliar did, el verbo se normaliza, totalmente se normaliza, ¿ya? Y eso es todo. Ahora sí vamos a ir a la práctica, ¿ya? Aquí era la teoría y ahora vamos a ir a la práctica con unos ejercicios. Ya, y aquí sí les voy a pedir que me ayuden, ¿ya? Como les dije, si pueden responder por el audio, chévere, y si no, pues no se preocupe, no hay problema, ¿ya? Por por el chat está bien. Now we are going to try with exercises. Ahora vamos a probar con ejercicios, ¿ya? Entonces, en este caso, todos los verbos que tenemos son irregulares. Ya todos los verbos son irregulares. Ya todos son irregulares. Ahora, yo les voy a ir ayudando ya, porque como les dije, esto no hay otra manera que aprenderse. Hay que aprenderse los verbos. No, no hay otra manera. Simplemente tenemos que aprenderlos. Pero, claro, al principio puede ser un poco complicado aprenderse todos los verbos, porque no es uno, son varios verbos. Yo voy a ir escribiendo el verbo, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos grabando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos el verbo find, ¿ya? Que the meaning of find es encontrar en presente. Y en pasado, el pasado de este verbo que es irregular, porque aquí todos son irregulares, the past is found. Found, ¿ya? Y ahora sí, lo que quiero que me ayuden es a leer, ¿ya? Entonces, igual, ojo, parte del inglés también es desarrollar el speaking, ¿no? Ojo, no importa, don't matter, don't worry if we have a mistake when you read, don't worry, ¿ya? No se preocupe si cuando leemos tenemos errores, lo importante es ir perdiendo uno el miedo y siguiente practicar, ¿ya? Entonces, si yo leo mal, no importa, no se preocupe, ¿ya? Entonces, number one, we are going to start with number one. Mr. Anderson, could you read? Puede ayudarnos leyendo number one. Solo la número uno. Mr. Anderson. ¿No? Sí, no puedo. Ya, ayúdenos leyendo, ¿ya? Ya, bueno. Creo que es, si alguien quiere leer, nos avisa más bien, ya, porque ya se me dijeron el inconveniente que tenía. Si alguien quiere leer, me avisa, ya. Y como le dije, no hay problema. Si tenemos un error, no hay problema. ¿Alguien quiere leer? A ver, Number one. I, Este. ajá. I found my true love when I was 15. 16. Excellent. Good. Good job. Buen trabajo, ya. I found my true love when I was 15. Entonces, el verbo aquí es encontré, ¿no? Entonces dice, yo encontré mi verdadero amor cuando tenía 50 años, ¿ya? Eso dice la oración.
Yo encontré mi verdadero amor cuando tenía 50 años. Entonces, el pasado, don't forget that these are irregular verbs, ¿ya? Son verbos irregulares que decíamos que cambian, ¿no? El pasado cambia totalmente. Entonces, el pasado es found, encontré, ¿ya? Bien. Next. Aquí tenemos the verb is buy, comprar, ¿ya? Buy. ¿Cuál es el pasado de buy? El pasado es bought. Ya, el pasado es bought. Bought. Entonces, compré. Ya, ¿alguien quiere leer? Ya, dice, we bought this sofa in the shop at the end of the street. We bought this sofa in the shop at the end of the street. Dice, nosotros compramos este sofá en la tienda que está al final de la calle. Nosotros compramos este sofá al final, en la tienda que está al final de la calle. ¿Ya? Bought. Ya, bought, comprar. ¿Ya? Entonces ahorita yo voy escribiendo estos que son los más comunes para que nos vayamos memorizando, ¿ya? De poco a poco. Aquí, next verb is word. The meaning of wear es usar, pero refiriéndose a vestir, más sería, ¿ya? Vestir. Entonces, el pasado de wear es word, ¿ya? Entonces dice, we never wore uniforms in school. We never wore uniforms in school, ¿ya? Dice, nosotros nunca usamos uniformes en escuela. Nosotros nunca vestimos uniformes en la escuela. Ya es el pasado de word. Next one, we have forget, ya, olvidar, forget, olvidar. El pasado de forget es forgot, ¿no? Para irnos aprendiendo. Forgot. ¿Alguien quiere leer? A ver. Ya. I forgot to tell you something important. Excellent, mister. Good pronunciation. Buena pronunciación. Yeah, I forgot to tell you something important. Yeah, I forgot to tell you something important. Yeah, entonces el pasado de forget, de olvidar, es olvidé, ¿cierto? Forgot. Entonces yo olvidé decirte algo importante. Yo olvidé, me olvidé decirte algo importante. Good. Next one. Yeah. Aquí tenemos este verbo, sí, ¿no? Este verbo sí significa ver, ya, mirar. Entonces, el pasado de sí es so, ya, so, se pronuncia so, ya. Es como que en vez de esta IW estuviese una O, I saw, ya. Entonces, aquí dice, I saw Peter at the theater last week, ya. I saw Peter at the theater last week. Dice, yo vi a Pedro, Pedro, ¿no? Yo vi a Peter la semana pasada en el teatro. Yo vi a Peter en el teatro la semana pasada, ¿ya? Eso nos dice. Next one, we have the verb speak. And the meaning of verb speak es hablar. This is the meaning of verb speak. Y el pasado de speak is spoke, ¿ya? Spoke, ¿ya? Could you read, Mr. Alejandro? ¿Sí? After the meeting, spoke with my boss. Good. After the meeting, I spoke with my boss, ¿ya? Después de la reunión, yo hablé con mi jefe. Luego de la reunión, yo hablé, ¿no? Hablé con mi jefe. Good. Excellent, yeah. Next, we have the verb drive, conducir, drive. And the past of drive is drove, yeah. Mister, read, please. Yesterday, I drove to work. Excellent. Yesterday, I drove to work. Yesterday, I drove to work. Ayer yo conduje al trabajo o hacia el trabajo o para el trabajo, ¿ya? Yo conduje hacia el trabajo. Good. Next one, we have the verb run. Run, the meaning of the verb run is correr. Yeah, and the past of verb run is run.
Es similar la pronunciación, ¿ya? Pero la escritura es diferente. Run, ¿ya? Read, mister. Yo mismo. Sí, por favor, Sí. porque no hay más voluntarios. She ran her first marathon when she was 18. 18. Good. She ran her first marathon when she was 18. Yeah, she ran her first marathon when she was 18. Entonces dice ella corrió su primer maratón cuando tuvo 18 años. Yeah. Next one says make. The meaning of verb make is Made. hacer, ¿ya? Elaborar. Entonces el pasado de make es este, made, ¿ya? Mr. Alejandro, read please. Sigamos I nomás. made a lot of mistakes during the match. Excellent. I made a lot of mistakes during the match. I made a lot of mistakes during the match. Yo hice o yo cometí, en este caso, puede traducirse así también, muchos errores durante el partido, ¿ya? Yo hice muchos errores durante el partido. También se podría interpretar como yo cometí, ¿no? Cometí varios errores durante el partido. And the last, the verb is eat, ¿ya? El verbo es comer, eat, ¿ya? Y el pasado de eat es ate, ate, ya es como que al revés nada más. Ate, ya, mister, ya, ayúdenos con la última, ¿ya? Some boy ate my biscuit without telling me. Excellent. Somebody ate my biscuits without telling me. Somebody ate my biscuits without telling me. Dice alguien comió mis galletas sin decírmelo. Alguien comió mis galletas sin decírmelo. ¿Ya? Very good. Good job. Excellent. ¿Ya? Entonces ahí hemos terminado este pequeño repaso y vamos a otro. Entonces aquí lo que hicimos, todas fueron oraciones afirmativas, ¿no? Todas fueron oraciones afirmativas. Afirmativas utilizando utilizando irregular verbs. Yeah, don't forget that we have regular verbs and irregular verbs. Regular verbs cuando aumentamos solo ed al verbo y se acabó. Y irregulars cuando cambia totalmente, ¿no? Aquí todos eran irregular verbs, ¿no? Todos fueron verbos irregulares. Esto es lo que decía, esto tenemos que ir a aprendernos, pero poco a poco, ¿no? Por lo menos los básicos. Si no, puedo chequear en la tablita y ahí están todos los pasados, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo que son los verbos irregulares. Ahora sí, vamos con el último repaso de esto. Ahorita hemos practicado con oraciones positivas, ¿ya? Oraciones positivas. Pero ahora, ¿qué pasa con las oraciones negativas y las preguntas? Ahora vamos a repasar con eso, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio, ya para ir terminando esta parte de inglés. Vamos a utilizar una pizarra colaborativa, ¿ya? Esta pizarra colaborativa todos pueden ver y todos pueden escribir en esta pizarra, ¿ya? Yo voy a escribir primero un ejemplo y luego ustedes van a hacer los ejercicios. ¿Listo? Entonces, denme un segundo que se abra. Y esto igual podemos hacerlo ahí, ¿ya? Entonces, vamos a abrir una pizarra colaborativa. Denme un segundito que se abra nada más y ya. Entonces, vamos a hacer ejercicios, ¿no? Ya hemos practicado, todo lo que hicimos eran oraciones afirmativas, pero ahora vamos a practicar qué pasa si utilizamos oraciones negativas y preguntas. Ya, entonces voy a escribir un ejemplo primero, ¿listo? Denme un segundito. Se abra la pizarra. Ya. Voy a escribir yo un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con algo súper fácil, ¿no? Por ejemplo, he ate a pizza. ¿Ya? Él comió una pizza. Esa es la oración negativa, la oración positiva, ¿no? Porque el verbo que decíamos, el verbo eat, ¿no es cierto? Es el verbo comer y el pasado es ate. Ya, yo comí una pizza. Ahora esta oración la voy a transformar en negativa. Entonces, para transformar en negativa, recuerden que utilizaba el auxiliar didn't o did not. Cualquiera de las dos está válida, ¿no? Didn't es la contracción. Ya, entonces, he did not eat a pizza. Ah, no. Eat a pizza, ya, ahí sí.
Eat a pizza. Recuerden que decíamos que cuando utilizamos auxiliares, aquí el auxiliar es el did. Cuando utilizamos auxiliares, el verbo se normaliza. Ya, el verbo ya no va en pasado. Ya, ojo, solo en oraciones afirmativas el verbo va en pasado. Solo en oraciones afirmativas el verbo va en pasado. Cuando utilizo negativas o preguntas, porque estoy utilizando auxiliares, el verbo se normaliza y el verbo va tal cual, ya no se escribe en pasado, ¿ya? Por eso aquí está como eat. He did not eat a pizza. Eso es negativa, ¿no? ¿Y qué pasa si esta le hago pregunta? Si a esta le hago pregunta. Entonces, para hacer pregunta decíamos que utilizamos el auxiliar did, ¿ya? Did, luego va el pronombre, que en este caso es he, y el verbo, pero el verbo va normal, ¿no? He did eat pizza, y cierro con un signo de interrogación, y se acabó. ¿Ya? Entonces, did he eat pizza? Entonces estoy preguntando, ¿él comió pizza? ¿Ya? Eso estoy preguntando, no en pasado. Entonces, miren, para hacer una retroalimentación, solo en pasado el verbo cambia, ¿no? Tengo que escribirlo en su forma pasada, solo en oraciones afirmativas, ¿no? Solo en oraciones afirmativas. El pasado de it es ate, ya por eso escribí así. Pero si voy a escribir oraciones negativas, ahí utilizo el auxiliar, pero el verbo se normaliza. Y lo mismo con oraciones interrogativas. Utilizo el auxiliar, pero el verbo se normaliza. Tiene que normalizarse el verbo. ¿Listo? Entonces el verbo se normaliza. ¿Qué más? No se olviden que cuando es pregunta, la estructura es que primero va el auxiliar, luego el pronombre y luego va el verbo, ¿no? Y el complemento. No se olviden que en inglés el signo de interrogación siempre va solo al final, no va al inicio, ¿ya? Como en el español que va al inicio y al final, solo al final, ¿ya? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Verán, vamos a hacer lo siguiente. Usted en la pizarra puede escribir, ¿no? También puede escribir, entonces hay una opción que está una T, ya en la pizarra colaborativa usted se va a encontrar una T, que ahí dice texto y ahí va a escribir, ¿listo? Y ahí va a escribir. Entonces yo les voy a poner, verán, les voy a poner una oración a cada uno, ¿ya? A Mr. Anderson, Richard y Mr. Alejandro, ¿ya? Les voy a escribir una oración a cada uno y ustedes van a escribir, déjenme ver. Ya. Verán, yo les voy a escribir una oración y usted va a escribir esa oración. Va a escribir en pasado. No, déjenme ver cómo hacemos. Bueno, les voy a dar una oración a cada uno y van a escribirla, ¿ya? Déjenme escribir por aquí. Verán, vamos a hacer fácil. Yo voy a escribir la oración ya en positivo, ¿no? Una oración en pasado, positiva. De los verbos que vimos, por ejemplo, déjenme ver. Y en los verbos que vimos, ya, forget. Utilicemos los mismos que estábamos haciendo, ¿ya? Forget. She forgot sería aquí. She forgot the homework. Vamos a utilizar las mismas, ¿ya? Homework, ya. Y aquí entre paréntesis yo le voy a escribir el verbo, ¿ya? El verbo que es original es el forget. Y aquí le escribo entre paréntesis para que pueda guiarse. Listo. Esa oración, déjenme ver, ya. La va a hacer Mr. Anderson, ¿ya? Por aquí vamos a escribir otra. We, espérenme un momentito, ya les doy las indicaciones, ¿ya? We played found. Ya, otro verbo que vimos era el found, ya. We found the keys, ya. Nosotros encontramos las llaves, ya, the keys. Ya, y el verbo es find. Esa la va a realizar Mr. Juan. Por acá vamos a hacer otra más. A ver aquí. He, ¿qué otro verbo vimos? Déjenme ver qué otro verbo estábamos común. Buy, both, were, forget, sing. Speak. Ese es común. He speak, he spoke.
We spoke. Ya, fácil, English. Ya, we spoke English. Y el verbo es speak. Ya, esa la va a realizar Mr. Richard. Y la última, ¿qué otro verbo vimos? Drive, ya, conducir. Ya les doy las indicaciones, ya, dame un segundo. Drive, entonces, drive, bueno, en este caso, como vamos, el pasado, they drove for many hours, ya. Y el verbo es drive, y esa la va a ser Mr. Alejandro. Ya, les explico, verán. Entonces ya está una oración para cada uno, ¿ya? Entonces aquí tenemos la oración que está escrita está en pasado, ¿no? Está en pasado, está en afirmativo, ¿ya? Está en pasado, ¿ya? Por ejemplo, she forgot the homework, ¿ya? Y el verbo original es este, forget. Aquí les escribí entre paréntesis, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Escribir la negativa y la pregunta, ¿ya? Con las indicaciones que ya les di. Negativa y pregunta, ¿no? Entonces aquí tenemos que utilizar los auxiliares, esto está como ejemplo. Entonces pueden guiarse de esto, ¿ya? Entonces, aquí la oración ya está en pasado, ¿no? Pasado positivo, y esto es el verbo que es original. She forgot the homework. Ella olvidó la tarea. Y el verbo es forget. Dice, we found the keys. Esto ya está en pasado. Nosotros encontramos las llaves. El verbo original es find. We spoke English. Nosotros hablamos inglés, ¿ya? En pasado. Y el verbo original es speak, ¿ya? Y la última, they drove for many hours. Nosotros condujimos por varias horas. Y el verbo original es drive, ¿ya? Conducir, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ya está la oración en pasado positivo, ¿no? Afirmativa. Ustedes van a hacer la negativa y van a hacer la pregunta. ¿Listo? La negativa y la pregunta. Entonces, no se olviden, para hacer la negativa utilizo el didn't o el did not y luego el verbo, el original, que sería este de aquí. Y para hacer la pregunta, primero empiezo con el auxiliar y el verbo también va el verbo normal. Ya por eso les escribí ahí entre paréntesis cuál es el verbo. ¿Ya? Para escribir en esta pizarra colaborativa, todos pueden escribir, ¿no? A la vez. A su lado izquierdo sería, sí, a su lado izquierdo de la pantalla van a ver un menú. Entonces ahí hay una T. Esa T dice texto. Usted le hace clic, luego le hace clic en la pizarra y ahí ya se marca un cuadrito azul y ahí puede escribir ya. Empecemos. Trabajemos ya. A eso ya. Bien, intentemos. Repito cómo puede escribir, ¿no? En la parte izquierda de la pizarra, usted va a ver un menú. Ahí está una flecha, luego está un lápiz, luego está un cuadrado, luego está un slash y luego está una T. Ya, entonces tenemos que poner donde dice la T, porque ahí dice texto, ¿no? Y ahí le hacemos clic en la pizarra y ahí se nos va a marcar un cuadrito y ahí escribimos. ¿Ya? Entonces vamos, intentemos. Ya tengo a Mr. Juan intentando. Ya, Mr. Alejandro también. Ya, ¿qué tenemos que hacer? La negativa y la pregunta.
Ya, vamos revisando, ya. Entonces, la de Mr. Juan, we did not find the keys. Good, Mr. Juan, excellent. Ya, le falta hacer la pregunta, pero bien. La negativa está bien, súper bien. Ya. Mr. Alejandro, a ver, terminemos ya, para poder revisar. Ya, Mr. Alejandro, they did not drove for many hours. Ya, está bien, pero en vez de drove es drive, ya. Right, yeah. Right, Ujú. right, right. Porque decíamos, cuando se utiliza el auxiliar, tiene que ir el verbo normal, que es el que está entre paréntesis, ¿ya? Eso, bueno, si no le podemos corregir, ya no importa, ¿ya? Ya le escribo yo aquí arriba. Ya, entonces sería drive. Ya, entonces we did not drive for many hours. Nosotros no condujimos por varias horas. Y en la pregunta sería lo mismo. Did, bueno, ahí nos faltó la they, ¿ya? Aquí nos quedaría así, ¿ya? Y nos quedaría, did they drive for many hours? ¿Ya? Así nos quedaría, ¿ya? Did they drive for many hours? Ya, excelente. Si le puede cambiar, eso, chévere. Ya. Y la de Mr. Alejandro, la de Mr. Juan dice, we did not find the keys, good. Y la pregunta, we did find the keys, good, Mr. Juan, excellent. Bien, ya, entonces sí, así nos queda, ¿no? Tenemos oración afirmativa, oración negativa y pregunta. Bien, ya, vamos a esperar. Sí, creo que Mr. Anderson también está ahí. Ya. Entonces ya, ahí queda un poquito más claro, ¿no? Ahí queda un poquito más claro de cómo queda, ¿no? Entonces, de esa manera queda estas oraciones, ¿ya? Estas oraciones quedan de esa manera. Ya. Mientras, bueno, ya para ir terminando. ¿Cuál es la tarea? Verán, vamos, como les dije, a seguir con la misma dinámica, ¿ya? Vamos a utilizar el link que usábamos para hacer los ejercicios de inglés, ¿ya? Porque de pronto no es lo mismo mandarles a hacer solo oraciones así que completar, porque de hecho se desarrolla más porque analizamos, ¿ya? Entonces, vamos a manejarnos de la misma manera. Yo hasta hoy espero o hasta mañana ya subirle el link, ¿ya? Igual como siempre, con las indicaciones, con el link. Entonces, ¿qué van? La tarea es resolver ejercicios en la misma página que usábamos, ¿no? Lógicamente, los ejercicios son sobre el tema, ¿no? Entonces, usted va a resolver los ejercicios en la plataforma igual hasta, ojalá pueda subir hasta hoy, hasta la tarde, hasta la noche, el material. Ya el material, ahí está la lista de verbos para que puedan revisar los verbos. Listo, entonces con esos verbos ustedes van a ir escribiendo, van a ir analizando y van a ir llenando lo que les pide el ejercicio, que es completar, ¿no? Completar sobre este tema de los irregular verbs. Ya, entonces esta es la tarea y como siempre ahí van a encontrar los materiales, las indicaciones y tienen que realizar igual como estábamos haciendo una captura de pantalla, ¿ya? Entonces para respaldo, usted cuando envía la prueba, hace una captura de pantalla y eso me envía, ¿ya? Y listo. No se olvide que igual que antes de enviar la tarea, usted tiene la opción de revisar, ¿no? Y ahí le va diciendo cuáles están bien y cuáles están mal. Entonces ahí puede repasar. Ya, entonces una página súper buena que nos sirve para repasar y para que nosotros mismos vayamos corrigiendo lo que nos equivocamos, los errores, ¿ya? Entonces, esa va a ser la tarea de inglés, ¿ya? De inglés. Vamos a seguir manejándonos con esa plataforma, con esa página que es muy buena, ¿ya? Entonces, eso con la parte de inglés. Ya, entonces no se olviden, hoy practicamos y realizamos ejercicios con el Simple Past using irregular verbs. Ya, nuevamente, ¿no? Para que se nos quede grabado hasta que termine Mr. Anders. Cuando es presente, cuando es afirmativa, transformo al pasado, ¿no es cierto? El verbo utilizo el pasado de la listita de verbos, de ahí saco la información. Entonces, cuando es afirmativo, pero cuando es negativo y cuando es pregunta, utilizo los auxiliares, el auxiliar didn't, ¿no es cierto? Entonces, como utilizo el auxiliar didn't, el verbo se normaliza, ya el verbo se normaliza, y ahí ya no tengo que escribir en pasado, sino que el verbo se normaliza. ¿Cuándo?
Cuando utilizo auxiliares, ¿no? Que el auxiliar utilizo un negativa con el didn't y en las preguntas cuando empiezo con el did. Ya, entonces ahí. Entonces decíamos que el verbo solo va en pasado, en forma irregular, cuando es afirmativo, ¿ya? Así nada más. ¿Listo? Entonces eso, y esa es la tarea, ¿no? En la plataforma. Va a estar igual, yo les mando un mensaje cuando ya esté subida la tarea para que ya puedan revisarlo y puedan realizar la tarea, ¿ya? Eh, Déjenme ver, ya para ir terminando. Ya hizo Mr. Anderson, dice, she did not find, pero my homework. Ya, pero ahí el verbo era forget. Ya, el verbo era forget, ¿no? Ya, entonces she didn't o she did not forget. Forget the homework. Ya, ella no olvidó la tarea. ¿Listo? Ya. Entonces ahora sí, no sé si alguna pregunta de pronto sobre la tarea. No, todo bien. Ya, chévere. Seguimos igual, ¿no? Igual tal cual. Ya, hasta ahí vamos a quedar. Ya saben, entonces igual de aquí en unos 10 minutos, ¿ya? De aquí en unas 10 minutos, por lo que la plataforma no nos deja, nos vemos para seguir con lengua, ¿ya? Entonces son las 9, 12 y 10, 12 y 20 volvemos, ¿listo? 12 y 20 volvemos para seguir con lengua, ¿ya? A ver, she did not forget, ya, forget era ahí, ¿no? Mr. Anderson, ¿ya? Entonces 12 y 20 volvemos, ¿listo? 12 y 20 volvemos.